Esta noche vamos a estar viendo la tercera parte de este curso que se llama Antropología Bíblica, estudio del hombre desde el punto de vista bíblico. Y como hace un momento se les comentó, ya hemos visto la imagen de Dios en el hombre, qué es lo que implica, y ahora vamos a estar viendo otro tema muy importante, decisivo para el conocimiento del hombre, que es la constitución del hombre. ¿Qué significa constitución del hombre? ¿Cómo está compuesto el hombre? ¿Cómo fue hecho el hombre? O también podríamos decir los elementos constitutivos del ser humano. Este tema o esta lección intenta responder las preguntas de por qué somos como somos. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué el ser humano es como es? Y en la lección de esta noche va a intentar responder aquellas preguntas que tienen que ver por qué somos así, por qué somos de la manera en que somos. Vamos a ver entonces cómo está constituido el hombre, cómo Dios lo creó. Bien, entonces vamos a ver una pequeña introducción ya para poder luego entrar de lleno. Conocer la naturaleza humana implica saber su composición, es decir, conocer qué elementos la componen. Saber cómo estamos constituidos nos ayudará a entendernos mejor. Cuando sepamos bien de qué estamos hechos, tendremos una mejor comprensión de por qué somos como somos. De esa manera podremos actuar mejor para ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué es importante estudiar la composición del hombre? Porque una vez que nosotros entendemos cómo Dios nos ha creado, cómo estamos constituidos, vamos a conocernos mejor y entendernos mejor para poder ser aquello que Dios anhela que seamos, espera que seamos. Entonces, hay un filósofo que una vez dijo, conócete a ti mismo, ¿no? O como dijo otro, yo solo sé que nada sé. Conocerse a sí mismo es vital para poder luego ver cómo puedo yo desarrollarme. Y en este caso vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a cómo está constituido el ser humano. A ello también, de esta posición, nosotros estamos ya en un nivel académico, ya no estamos en un nivel básico. Entonces es importante que conozcamos las diversas propuestas con respecto a cómo está constituido el hombre. Y vamos a ver a continuación las posturas que se han planteado con respecto a cómo está compuesto el ser humano. Entonces vamos a ver posturas sobre la composición humana. Responder a la pregunta, ¿qué es el hombre?, conlleva varias respuestas. No es suficiente entender de dónde venimos, es decir, nuestro origen. Tampoco basta con saber qué es la imagen divina en el hombre, es decir, su identidad. También es importante conocer cuál es nuestra constitución, es decir, nuestra naturaleza. A lo largo del tiempo ha habido diferentes posturas sobre cuál es la composición del ser humano. Tres posiciones son las más reconocidas para explicar la constitución del hombre. Número 1, monismo. Número 2, dicotomismo. Y número 3, tricotomismo. Entonces, vamos a estar viendo las tres posiciones más resaltantes con respecto a la constitución del hombre.
Vamos antes a ver, pues, el monismo viene de uno, implica de unidad. El dicotomismo viene de dos, que significa dos. Y, bueno, el tricotomismo, su mismo nombre dice, viene de tres. Entonces, es importante, pues, entender qué es el hombre, y para ello es importante ver cómo está compuesto. Vamos entonces brevemente a intentar explicar cada una de estas posiciones o posturas. El monismo se apoya en la visión hebrea del hombre mostrada en el Antiguo Testamento. La Escritura siempre muestra al hombre como una unidad radical e indivisible, es decir, como un ser. Afirma que no existió una palabra hebrea para cuerpo, ya que era suficiente con el término hombre. La concepción antigua del hebreo no concebía la idea de un ser en partes. Vamos a explicar brevemente. El monismo, como su nombre dice, viene de mono, que significa uno, unidad. Esta primera posición nos dice que el ser humano es una unidad completa. El ser humano es un ser integral y se basa en los datos que nos muestra la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que siempre se refiere al hombre como una unidad. En el Antiguo Testamento, los hebreos no podían imaginarse a un hombre compuesto en varias partes. Por eso, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos con la sorpresa que no hay una palabra para el término hombre. No existe en el diccionario hebreo una palabra para el término hombre, perdón, para el término cuerpo, porque para ellos era suficiente con decir hombre a todo el cuerpo humano. Nosotros, en este caso, diferenciamos, ¿no? Decimos cuerpo humano y automáticamente nos viene a la mente la carne, la composición externa del ser humano, ¿no? Para ellos, cuando ellos querían decir cuerpo, solamente decían hombre. Entonces, esta posición dice de que cuando, cuando el hombre muere, muere el ser. Y esta posición no acepta la idea de un hombre en dos partes o en tres partes o en otras partes, ¿no? Dice, la unidad del hombre está tan fusionada, está tan unida que no se puede separar. Por eso ellos dicen que cuando el alma peca, el que peca, el que muere no es el alma sola, sino muere el hombre completo. Entonces, esta es la primera posición. Luego vamos a estar evaluando las tres posiciones. Vamos a ver, pues, la segunda posición, que se llama dicotomismo. Dicotomismo viene de una palabra que significa dos, ¿no? Esta posición sostiene que el hombre está compuesto de dos elementos: el elemento material, que es el cuerpo, y el elemento inmaterial, que es el alma o el espíritu. El cuerpo es la parte que muere, el alma es la parte que sobrevive a la muerte. Afirma que los términos alma y espíritu son sinónimos, sin idea de elementos diferentes. Se basa en que hay muchos pasajes donde se los usa de manera indistinta. Explicamos un poco esta posición. Esta segunda posición, dicotomismo, nos dice en pocas palabras que el ser humano está compuesto de dos elementos solamente. No está compuesto de uno, sino de dos. Y esos dos elementos
son pues la parte física y la parte no física, es decir, lo material y lo inmaterial. Con respecto a la parte inmaterial, para esta posición, la palabra alma y la palabra espíritu son la misma cosa, no reconocen diferencia y afirman que solamente cuando miramos al hombre estamos viendo el ser espiritual y el ser material. Cuando muere esa persona, sale el alma y el cuerpo queda. Esta posición se basa en la palabra de Dios que vemos en Génesis, cuando Dios dice que Dios formó al hombre del polvo y sopló y fue un alma viviente, ¿no? Entonces ellos se basan en eso y afirman que el hombre está compuesto de dos elementos. Bien, luego vamos a ahondar un poco más. Vamos a pasar ahora la tercera postura, el tricotomismo, que viene pues de tres. Leemos. Afirma que el hombre está compuesto de tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. El elemento físico lo hace similar a los animales y a las plantas. Sostiene que lo que distingue al ser humano de los animales no es el alma, sino el espíritu. Defiende la idea de que el espíritu permite al hombre percibir los asuntos espirituales y responder a su estímulo. Esta postura revela y dice de que el hombre está compuesto de tres elementos, no de uno ni de dos, sino de tres, y que estos tres elementos son independientes y que cada uno tiene sus propias características. Entonces, luego vamos a estar ahondando en estas tres posiciones y luego vamos a llegar a una conclusión, así como hicimos en el asunto de la imagen de Dios, y ver cuál de estas tres posiciones se acerca más a la revelación bíblica. Antes de ello, vamos a ver, pues, lo que la Biblia dice con respecto a la naturaleza del hombre. Génesis 2:7 nos muestra que el hombre es cuerpo y alma, es decir, señala dos componentes, la sustancia material y la inmaterial. Yo les invito un momento, si tuviesen a la mano su Biblia, si podamos un segundo abrir la Biblia para poder leerla y ver lo que dice la palabra de Dios, para poder nosotros basarnos en el texto. Yo tengo aquí mi Biblia y en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, en este pasaje de Génesis 2:7, vemos claramente dos elementos que componen al ser humano, que es la parte material, que sería el polvo de la tierra, y la parte inmaterial, que sería pues el soplo de vida de Dios. Ahora bien, todavía no hagamos conclusiones y vayamos al Nuevo Testamento, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este segundo pasaje bíblico, leemos, sostiene la composición humana en tres sustancias:
espíritu, alma y cuerpo. Quiero leerles y luego vamos a explicar. Aparentemente hay una contradicción, pero un análisis cuidadoso nos muestra que ambas posiciones son correctas. El espíritu y el alma representan dos modos en los cuales opera la naturaleza espiritual del hombre, aunque distinguibles. El espíritu y el alma no son separables. Al estar íntimamente unidos, las palabras espíritu y alma se emplean en forma intercambiable. A pesar de ello, tienen significados diferentes. Alma es el hombre visto con relación a su vida presente. Espíritu es el hombre que ha pasado a otra vida. Vamos a hacer un pequeño comentario. Nosotros acabamos de leer dos pasajes bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el libro es Génesis y en el Nuevo Testamento el libro es Primera de Tesalonicenses. En Génesis vemos claramente que la composición del hombre en el principio fue de dos elementos, el cuerpo físico y el alma espiritual. Pero en Tesalonicenses vemos que el texto nos habla de tres elementos. A simple vista, pudiera parecer que se contraponen, pero sabemos que la palabra de Dios nunca se contradice. Lo que hay que hacer es tener el panorama completo de la Escritura para poder ver qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que las dos posiciones, o mejor dicho, los dos textos bíblicos, están en lo cierto. Pero hay que acotar algo. El hombre sí es, también como composición, tiene un cuerpo que es la parte material o física. Pero cuando vamos a la parte inmaterial, el alma y el espíritu no son como los dicotomistas piensan, que es la misma cosa con diferentes palabras, sino que la parte inmaterial del hombre está compuesta por dos elementos, por decirlo así, que son, en otras palabras, dos formas en que la naturaleza espiritual del hombre se manifiesta. Entonces, podemos concluir que el espíritu y el alma representan dos lados o partes de la sustancia espiritual, o dos maneras en que la naturaleza espiritual del hombre opera. Luego vamos a ahondar un poco. Entonces, la postura dicotomista es cierto en el sentido de que sí, el hombre tiene dos partes que lo componen, pero también la parte inmaterial, a su vez, está compuesta de dos aspectos importantes, o dos lados tiene, que es el espíritu y el alma. Entonces, podemos decir como conclusión que tanto la posición dicotomista y la tricotomista podemos fusionarla y decir que tienen cierta validez, pero aclarando que la parte inmaterial, es decir, el ser espiritual del hombre, tiene dos modos en los cuales opera, y que, como hemos visto, son claramente distinguibles. O sea, que quede claro, el espíritu y el alma no son la misma cosa, como muchos teólogos afirman, y lo vemos en muchos libros, sino que son dos modos en los cuales la naturaleza espiritual del hombre opera. Ahora bien, son distinguibles
pero no son separables. Es decir, el espíritu y el alma son elementos distinguibles, pero están bien compenetrados, están tan, pero tan fusionados, de tal manera que no se pueden separar, pero sí se pueden distinguir. Entonces, esas son las palabras claves. No son separables porque hay una fusión profunda en ellos, pero sí son distinguibles. Y eso es importante tenerlo presente. La Biblia distingue el espíritu humano del alma humana. Les comento esto porque van a ver en mucha literatura teológica académica que hay posiciones que se dice que el alma es, perdón, el cuerpo, perdón, el ser humano tiene una composición dicotomista y otros es tricotomista, pero ni uno ni lo otro, sino es una combinación de ambas posturas. Bien, vamos ahora, luego de esto, a definir un poco estos elementos. La parte, primero, la parte inmaterial y luego la parte material. Cuando hablamos de la parte inmaterial, estamos refiriéndonos a esos dos modos en que opera esa parte inmaterial, que es el espíritu humano y luego el alma humana. En ese sentido, vamos a ver primero el espíritu humano, luego vamos a ver el alma humana, y estos dos elementos, ya hemos dicho, forman parte de la naturaleza espiritual del hombre. Y luego vamos a ver, pues, el cuerpo, que es la parte material del hombre. Bien, vamos a ver ahora el espíritu humano. En todo ser humano habita un espíritu dado por Dios en forma individual. Este espíritu fue formado por el Creador en la parte interior de la naturaleza del hombre y es capaz de renovación y desarrollo. El espíritu es centro y fuente de vida del hombre. El alma es dueña de esta vida y la usa y por medio del cuerpo la expresa. Entonces, vamos a explicar un poco qué es el espíritu humano. En primer lugar, el espíritu fue dado por Dios. Todo ser humano tiene el espíritu humano que Dios le ha dado y este espíritu fue formado por Dios en lo profundo del ser humano y por lo mismo el espíritu es capaz de ser renovado y desarrollarse. El espíritu humano sí puede renovarse y sí puede desarrollarse. Por otro lado, es importante entender que el espíritu es el centro, es como el corazón del hombre. El espíritu humano es el corazón del ser. El espíritu humano es fuente de vida, es lo que produce la vida al ser humano. Y el alma, el alma toma esta vida que el espíritu produce y el alma la usa y por medio del cuerpo físico la expresa exteriormente. Entonces vemos pues que el espíritu sería la parte más profunda del ser humano. Recordemos que en el principio Dios alentó el espíritu de vida en el cuerpo inanimado y el hombre se convirtió en alma viviente. Visualicemos esta imagen. Está el huerto del Edén, ya están creados todos los animales, la vegetación, los cielos, la tierra, pero no hay todavía seres humanos. ¿Qué es lo que primero que sucede? Vemos que Dios toma la tierra y de la tierra, del barro, forma una figura. Así como un escultor va formando y va formando pues un cuerpo.
Y luego que terminó ese cuerpo, la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida, y ese aliento de vida que proviene de Dios produjo un alma viviente. Ojo, eh, no solo produjo un alma, sino un alma viviente, ¿no? En la versión Reina Valera, la palabra alma técnicamente no se dice, pero sí dice que el hombre fue un ser viviente, ¿no? La palabra ser también se traduce alma, entonces alma viviente. Entonces, el, el espíritu y el cuerpo se fusionan, y esa fusión hace que el alma pueda tener vida. Entonces, si usted se da cuenta que el hombre es un alma cuando tiene cuerpo y cuando tiene espíritu. Es el alma la que sobrevive a la muerte. Cuando una persona muere, en realidad es una separación de la parte material y de parte inmaterial. La parte material, como el alma ya salió, entonces la parte material ya no se puede sostener, porque la parte material recibe su vida del alma. Pero al salirse el alma, el cuerpo perece, pero el alma todavía tiene vida. ¿Y cómo puede tener vida el alma sin el cuerpo? Por el espíritu que la vivifica. Ahora, alguien puede decir que en Eclesiastés el escritor dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo al polvo. Pero tenemos que precisar dos cosas. Primero, que el Antiguo Testamento nos muestra revelaciones progresivas de la verdad divina. Es decir, que el Antiguo Testamento necesita complementarse con la revelación del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento muchas de las grandes doctrinas están en su fase primigenia, y es en el Nuevo Testamento donde cobran su cuerpo completo. Ahora, número dos, cuando vamos a Eclesiastés y vemos esa frase que les acabo de nombrar, tenemos que entender que todo el libro de Eclesiastés nos muestra a un Salomón ya anciano, y cuando ya había abandonado su fe y estaba pues prácticamente, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no tiene sentido la vida, ¿no? Los que han leído Eclesiastés saben que ese es en gran parte todo el libro, ¿no? Se queja de la fragilidad de la existencia humana, se queja de lo que la vida es a la larga una vanidad, es como una niebla que hoy está y mañana no va. ¿Y cómo entendemos nosotros Eclesiastés cuando nos vamos al final? El último capítulo dice: entiendo que no hay tal cosa en muchos libros y muchos estudios. Lo único importante y la conclusión de todo el discurso es que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Entonces, vamos a entender Eclesiastés desde ese punto de vista. Entonces, cuando nosotros vemos bajo esa óptica Eclesiastés, no podemos tomar ese pasaje que dice el espíritu vuelve a Dios, que lo tomó, y el cuerpo al polvo, al sepulcro, porque ellos, recordemos que en aquella época todavía no tenían revelación con respecto a la vida después de la muerte. No tenían claro qué hay más allá de la muerte. Es ya con la revelación del Nuevo Testamento que las doctrinas de la resurrección ya cobran fuerza, ¿no? De la vida después de la muerte.
porque la concepción hebrea con respecto a Dios era que los justos serán recompensados en vida, pero los pecadores serán atormentados en vida, ¿no? Y su castigo será la muerte. Hasta ahí nomás podían ellos ver porque no tenían más luz como lo tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido, usted se va a encontrar con los testigos de Jehová y los adventistas y otros grupos que dicen que el espíritu, en realidad, cuando el hombre muere, vuelve a Dios. Pero ya hemos dicho en qué contexto lo dice Salomón. Entonces, lo que la Biblia nos dice en muchos pasajes es que el alma vive después de la muerte porque el espíritu lo vivifica. Y hemos dicho que el espíritu y el alma están fusionados de tal manera que no se pueden separar. Son distinguibles, pero no separables. Bien, ahora vamos a ver un poquito más con respecto al espíritu humano. En el principio Dios alentó el espíritu de vida en el cuerpo inanimado y el hombre se convirtió en alma viviente. El alma sobrevive a la muerte porque es vitalizada por el espíritu. El alma y el espíritu son inseparables porque el espíritu está entretejido en el alma, en la trama misma del alma. El espíritu, puesto que representa la naturaleza más elevada del hombre, está relacionado con la cualidad de su carácter. Aquello que adquiere dominio de su espíritu se convierte en un atributo de su carácter. Vamos a explicar esta última parte, que el espíritu humano está relacionado con el carácter de la persona. Usted se ha dado cuenta que cuando un espíritu, vamos a suponer, un espíritu de ira, eh, se impone en una persona, entonces se le dice que eh, tiene espíritu de ira que lo está doblegando. O cuando vemos, por ejemplo, que el orgullo toma a una persona, se dice, está dominado por un espíritu de orgullo. O cuando vemos que una persona está doblegada por ejemplo, por la inmundicia, ¿no? Decimos, un espíritu de perversión lo ha consumido. Entonces, mucho tiene que ver cómo está la condición del espíritu humano y cómo está el carácter de la persona. Entonces, la condición del espíritu humano revela mucho el carácter de la persona. Por eso la importancia de nosotros de cuidar nuestro espíritu y no permitir que nada domine al espíritu. El orgullo, el egoísmo, la vanidad. Porque cuando dejamos que el orgullo domine nuestro espíritu, rápidamente vamos a reflejar un espíritu altivo. Igualito, cuando dejamos que de pronto la ira nos domine, vamos a reflejar un espíritu de ira. Y por ende también en el aspecto positivo, cuando nosotros nos humillamos, vamos a reflejar un espíritu contrito, como dice Dios, ¿no? Entonces, el espíritu necesita nacer, renovarse. Por eso el salmista decía, renueva un espíritu recto dentro de mí, dice, ¿no? El espíritu puede ser renovado y Dios puede renovar el espíritu humano. Entonces, es importante entender que muchas veces las pasiones pueden dominar al hombre y estas pasiones se manifiestan en el espíritu también. Por eso, cuando la parte pasional de los hombres, o sea, los apetitos terrenales, los sentidos naturales, están dominando al hombre, el hombre se vuelve carnal. Les explico un poco. El ser humano
Ya hemos dicho que tiene parte material y parte inmaterial. La parte inmaterial está compuesta a su vez por el alma y el espíritu. Ahora, la parte material es el cuerpo. En el cuerpo tenemos los sentidos: sentido de la vista, sentido del tacto, sentido del oído y el habla. Ahora, vamos a detenernos un momento. El alma es inmaterial. El alma es el yo, es la persona. El alma necesita del cuerpo como instrumento para poder manifestarse en el mundo natural que lo rodea, en el mundo material. Ahora, para ello están pues los sentidos. A través de los sentidos podemos nosotros captar con nuestra vista, con nuestros oídos, con nuestro tacto y con nuestros labios mucho de lo que hay en el mundo exterior. Ahora, la palabra dice que cuando una persona no tiene dominio propio, el espíritu humano no tiene dominio propio, ¿qué pasa? Estos sentidos que deben ser para nuestra ayuda se convierten en enemigos. Por ejemplo, usted sabe que muchos de los pecados en realidad son una perversión de cosas lícitas y necesarias. Por ejemplo, el sexo es creado y dado por Dios al hombre para que pueda disfrutarlo dentro del marco matrimonial. Pero, ¿qué hace el pecado? Eh, el sexo lo saca fuera del cuadro que Dios ha establecido y el sexo que es bueno se convierte en malo. Por eso se llama perversión. Igual, eh, podríamos decir que la comida, el alimento, es una necesidad y es una bendición que le ha dado Dios al hombre. Pero cuando el hombre ya no vive, mejor dicho, ya no come para vivir, sino vive para comer, se convierte en glotonería. Y la gula es pecado, porque refleja falta de dominio propio y daña el cuerpo, que es templo del espíritu. Otro ejemplo, el descanso, el sueño, es parte de la necesidad del hombre y Dios le da al hombre esa habilidad para que pueda subsistir. Pero cuando el descanso exagera los límites establecidos, se convierte en pereza y holgazanería, y eso ya es pecado. Entonces, y así podríamos enumerar muchos aspectos lícitos y necesarios que cuando se van de los límites establecidos por Dios, se convierten en pecado. Y eso tiene mucho que ver la falta de dominio propio. Por eso la importancia de tener bajo control los sentidos de la vista. Por ejemplo, Jesús dijo que si tu ojo, ¿no?, está en oscuridad, ¿cómo estará tu propia alma? ¿No? Los ojos son la ventana del alma. El oído tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que escucha? El oído condiciona e influye sobre el corazón, las palabras, la boca. Dice, la boca tiene mucho que ver porque con ella podemos nosotros mismos enlazarnos. Y pues el cuerpo humano en sí, ¿no? El tacto, el sentido del tacto, que también podría llevarnos a situaciones terribles como el sexo ilícito y como ya hemos dicho, la holgazanería, la glotonería, ¿no?, que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, usted se da cuenta cómo el perder control del espíritu humano a la larga acarrea problemas. Por eso la clave está en que nuestro espíritu humano sea constantemente renovado por Dios. El Espíritu Santo es el que nos renueva constantemente, porque si el espíritu humano está débil, ¿qué pasa? El alma, con sus sentidos y apetitos naturales, va a dominar y en ese sentido el hombre va a estar más influenciado por el, el sentido natural que por el espíritu. Por eso Pablo dice que ya no debemos ser hombres naturales,
sino hombres espirituales, ¿no? Esa es la idea que Dios quiere. Seamos hombres espirituales, dominados por el espíritu y no naturales, como los hombres del mundo, ¿no? Ellos se mueven en base a sus instintos naturales, en base a sus sentidos naturales. Entonces, eso es importante tener presente. Bien, vamos a estar precisando a lo largo de este curso con más detalle lo que estamos hablando. Bien, ahora vamos a ver el alma humana. El alma es el principio vivificante e inteligente que anima al cuerpo humano, empleando los sentidos corporales como sus agentes en la exploración de las cosas materiales y los órganos corporales para expresión de sí misma y comunicación con el mundo exterior. Debe su existencia al hálito sobrenatural del Espíritu de Dios. La podemos describir como espiritual y viviente, puesto que procede de Dios. La describimos como natural, puesto que opera por medio del cuerpo. Entonces, el alma es otro elemento y es lo que nos da de pronto esa capacidad de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? La voluntad, el intelecto y las emociones. Ahora, vamos a seguir hablando del alma. El alma diferencia la vida del hombre de la vida inconsciente, de las plantas. Tanto el hombre como los animales tienen almas. Podemos decir que las plantas tienen alma, refiriéndose al principio de vida, pero no es de un alma consciente. Usted sabía que la palabra alma también se puede traducir como vida, y en ese sentido, usted sabe que las plantas también tienen vida, pero no son conscientes de su propia existencia. Es una vida inferior, por decirlo así. No es la vida superior del ser humano. Igual los animales también tienen almas, pero hay una diferencia entre las almas de los animales y del hombre. Vamos a leer el segundo párrafo. El alma difiere al hombre de los animales. Los animales tienen alma, pero es un alma terrena que perece al morir el cuerpo. El alma del hombre es de una cualidad diferente, puesto que está vivificada por el espíritu humano. Es evidente que el hombre hace lo que los animales inferiores no pueden hacer. No importa qué inteligentes sean, su inteligencia es la del instinto y no de la razón. Ya hemos visto, pues, que si bien es cierto, los hombres y los animales somos criaturas de Dios y ambos tenemos alma, el alma del hombre es inmortal y subsiste a la muerte. En cambio, el alma de los animales perece con la muerte, porque es un tipo de vida inferior. Aparte de ello, el alma del hombre puede tener conciencia de sí mismo. En cambio, los animales no. Usted ha visto cuando un espejo se pone en el bosque y los animales van, el animal ve su propia imagen y piensa que es otro animal, ¿no? Y a veces quiere atacarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia de sí mismo a la manera que el ser humano. El tercer párrafo dice, el alma distingue a un hombre de otro y forma de esa manera la base de la individualidad. El vocablo alma es, por lo tanto, empleado con frecuencia en el sentido de persona. Entonces, una cosa también importante es que cada hombre es individual, es una persona diferente a la otra, ¿no? Eso es bueno. Y el último párrafo dice, el alma distingue al hombre no solamente de los órdenes inferiores, sino también de los órdenes superiores de la vida. No hallamos referencia alguna con respecto al alma en los ángeles porque no tienen cuerpos similares a los de los seres humanos. Este último punto tiene que ver, pues, que en la Biblia vemos que cuando se habla de ángeles, no se les define como almas, nunca en la Biblia, sino como espíritus. Entonces, una característica del alma es que el alma es propia de los seres humanos. Incluso Dios no es un alma, Dios es espíritu también. Entonces, el ser almas es una cualidad propia de los seres humanos. Nos diferencia de los seres inferiores, como los animales y las plantas, pero también nos diferencia de los seres superiores,
como los ángeles y Dios mismo. Bien, ahora vamos a ver el cuerpo humano. Y con esto terminamos. Por medio del cuerpo, el alma recibe sus impresiones del mundo exterior. Las impresiones son recibidas por los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, y transmitidas al cerebro por medio del sistema nervioso. Por medio del cerebro, el alma trabaja esas impresiones, enviando órdenes a las diversas partes del cuerpo por medio del cerebro y el sistema nervioso. Bueno, eso no vamos a explicar porque está claro que a través del cuerpo el alma se revela al mundo exterior y para ello pues usa los sentidos que Dios nos ha dado, ¿no? Y entonces esos sentidos a través del cerebro y del sistema nervioso están funcionando, ¿no? Ahora, por otro lado, el alma establece contacto con el mundo por medio del cuerpo, el cual es el instrumento del alma. Los actos sensitivos, intelectuales y volitivos y otros son las actividades del alma o del ser mismo. Soy yo el que ve y no meramente los ojos. Soy yo el que piensa y no meramente el intelecto. Soy yo el que arroja la pelota y no meramente el brazo. Soy yo el que peca y no meramente la lengua o los miembros. Cuando un órgano es dañado, el alma no puede funcionar como debe por medio de él. En caso de lesión cerebral, puede producirse la locura. El alma queda cual hábil músico con un instrumento roto y dañado. Entonces, vemos pues también que hay una íntima relación entre el cuerpo y el alma. El hecho de que sean dos elementos diferentes no significa que son autónomos. Por el contrario, hay una interdependencia profunda a tal punto que si una persona tuviese un accidente y queda mal de la cabeza, prácticamente el alma ya no va a poder funcionar. Por otro lado, cuando pecamos con la boca, no es que peca la lengua en el sentido técnico, tal vez en el sentido simbólico peca la lengua, pero en otras palabras, el último, el que peca en todo momento es el hombre, el yo, el alma, ¿no? Entonces, bueno, esto es, a grosso modo, cosas que hemos visto. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar con respecto a la constitución del hombre? Concluimos que el hombre es un ser compuesto de dos elementos generales, la parte material o cuerpo y la parte inmaterial. Sin embargo, la parte inmaterial, a su vez, tiene dos elementos que actúan de manera fusionada, pero son distinguibles. No son lo mismo espíritu y alma. El espíritu es la parte más profunda del hombre, con capacidad de tener conciencia de Dios y por lo tanto comunión con Dios. El espíritu puede ser renovado solamente por el Espíritu Santo y puede desarrollarse. El espíritu necesita ser cuidado porque mucho de lo que el espíritu es se manifiesta en el carácter de la persona. Cuando la persona permite que los sentidos humanos dados por Dios sobrepasen los límites establecidos, entonces el hombre se convierte en un hombre natural y no en un hombre espiritual y por tanto es un hombre dominado por sus pasiones. Ahora, el alma es la que toma la vida que el espíritu le da y el alma nos hace tener conciencia de nosotros mismos. Y por último, el cuerpo. El cuerpo es el instrumento por medio del cual el alma, a través de los sentidos humanos, se manifiesta y se da a conocer al mundo real. Bien, eso sería en todo caso ya para concluir.